Cintia López Cabán con nosotros del Tribunal Federal para decirnos lo que ha pasado en el segundo día de los testimonios del juicio contra Félix Verdejo. Yo quisiera antes que todo decir que nosotros vamos a tratar de ser lo más objetivos posible. Cintia, como se habrán dado cuenta, le gusta mucho argumentar a favor de la defensa. Yo soy profiscal y pero así soy yo. O sea, yo soy más acusatorio. Yo de Cintia es más objetiva que yo. Así que, Cintia, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo está, Jay? Pues honestamente, hoy escuché cosas que me sorprendieron y vamos a salir de eso rápido. ¿Cómo es eso de que la defensa está planteando que había una relación entre la asesinada con el padrastro, con el suegro de Félix Verdejo? Explícame eso porque yo de verdad que es que no sé hasta dónde voy a llegar la defensa, pero te escucho. Bueno, Jay, en el día de hoy está declarando la hermana de Keisha, Bereliz, que estaba hablando particularmente de un sonido que ella grabó. Hay una grabación que ella graba de Félix Verdejo el 12 de mayo. Han flotado diferentes teorías. A mí no me queda claro que se haya planteado eso de esa manera así de claro. Sí hay unos planteamientos que se han escuchado y unas teorías de que Keisha tenía otras relaciones y tenía otras amistades y que quizás esas otras relaciones o amistades, se ha mencionado un novio que ella tuvo de nombre, era Iván Rivera, se ha hablado también de Marcelino Pérez, un hombre con el que ella estuvo casado y que supuestamente pues era una relación que también pudo haber sido violenta, y se habla entonces de la relación de Verdejo. Justo ahora estábamos en el contrainterrogatorio de la abogada de defensa Gabriela Cintrón, que estaba haciendo preguntas precisamente sobre las exparejas de Keisha para tratar de establecer, por ejemplo, que ella y Verdejo no tenían una relación exclusiva, que no eran monógamos y que cuando ellos estaban juntos, a través de los 10 años que estuvieron juntos, hubo otras personas y hubo otras parejas, así que ellos no tenían exclusividad sexual. Eso es bastante amplio, okay, pero yo creo que lo que se está... para que, o sea, que la teoría de la defensa es slut shaming. O sea, tratar de hacer ver que Keisha era una persona con una vida sexual promiscua. Esa es la defensa. ¿Y qué tiene que ver eso con que la maten? Yo lo que creo que están un poco... Lo que está pasando es el Ministerio Público ha empezado con testigos, la mamá, la compañera del papá y ahora la hermana. Van 3 testigos y ha tratado de establecer una imagen de Keisha como una muchacha relativamente inocente, que le gustaban los animales y que vivía enamorada de Verdejo, que tenía, por ejemplo, en el día de ayer se mostró un tatuaje. Keisha hacía como unos 5 años que tenía un tatuaje de un diamante en la espalda. Y es precisamente esa imagen, ese tatuaje que ella tiene en la espalda, lo que ayuda a la familia a identificar el cuerpo en ciencias forenses. Así que el Estado está pintando un cuadro de Keisha de una manera y lo que está haciendo el Ministerio Público sí es impugnando ese cuadro. Si bien es cierto que hay algo de lo que tú dices, de slut y de shaming de la mujer, yo te argumentaría muy fácilmente que el poliamor está en boga y que la monogamia es un gusto adquirido y que eso no va a los méritos del caso. Por eso, pero planteándote la otra moneda. Sí, lo que pasa es que allí hay 9 jurados varones. Exacto. Y hay y parte de la estrategia es hablarle a esos jurados varones. Con que uno de ellos diga, chach, pues ya tú sabes, y eso es lo que está, y esa es evidente que la defensa, pues me parece, es que yo quiero saber, es que honestamente, leyendo tus tweets, leyendo los tweets de Cintia López Cabán, suena a que por ahí la estrategia es tratar de visualizarla o de tratar de hacer ver como que aquí había unas relaciones promiscuas y que por tanto, pues aquí eso de plantearla como un angelito, y es que tiene que ver, o sea, entonces es obvio que es una forma de tratar de antagonizar para que el jurado diga, chach, y a mí esas cosas me parecen bajas. No, totalmente de acuerdo en un sentido. Yo creo que se está tratando de sembrar la duda de que pudieron haber otras personas que tenían un interés de matarla, pero por la misma manera te digo que en el día de hoy, pese a esos tweets que tú estás leyendo, se presentó un sonido de una grabación que grabó la hermana de Keisha Bereliz, donde Verdejo reconoce que ella estaba embarazada, o sea, reconoce
que él pasó, por ejemplo, por el puente Teodoro Moscoso, aunque él dice que sencillamente pasó por allí, también hay unas admisiones, así que todo eso hay que ponerlo en una balanza. Sí. Aquí la teoría de la defensa es, en síntesis, que Verdejo no fue quien la mata, sino que es el testigo de la fiscalía, que es el cómplice que alegaba verdad Verdejo. O sea, eso en síntesis Luis es Cádiz. el señor Cádiz, que él es el que la Pero mata. Pero recuerda que también ayer, cuando el Ministerio Público presenta, recuerda que hubo dos teorías que se presentaron ayer. Una, la del Estado. El Estado plantea que es Félix Verdejo quien la golpea en la cara. Un poco los hechos son, van a buscar a Keishla S-29, la recogen y ya se monta en la guagua de Félix. Ahí Luis Cádiz la aguanta. Supuestamente Félix le mete un puño y la inyecta. Ahí es que la amarran con este wire, porque es metal, le amarran las manos, le amarran los pies, le ponen el ladrillo y de ahí se van al Teodoro Moscoso. Según la teoría del Estado, es Verdejo el que brinca al agua cuando el cuerpo no se está hundiendo porque está en agua llana, para arrastrarlo y dejarlo debajo de otro puente. Los abogados, por su parte, Jason González planteó que la evidencia va a demostrar que él no participó en ese crimen y que él solamente la quería. Esas son las dos teorías que están sobre la mesa. Ok. Cintia, yo se supone que nos vayamos, pero tengo que hacerte esta próxima pregunta. Hay días buenos para la defensa y días buenos para la fiscalía. Hasta ahora, ¿cómo tú ves el balance de las cosas? Yo no me esperaba, uno escucha muchos rumores aquí, yo no sabía del sonido que grabó la hermana. A mí me parece que los testimonios, si bien es cierto que son familiares, son testimonios que conmueven. O sea, yo pienso que la fiscalía bajó bateando duro o dando un puño, para usar la jerga de boxeo, dando duro. Yo creo que esto es poco a poco, los abogados irán impugnando, pero el sonido de hoy, yo personalmente pienso que le era beneficioso precisamente al Ministerio Público, y por eso es entonces que la Fiscalía, creo yo, que ahora al impugnar a Berelis un poco trata de seguir otra línea para un poco minimizar también, yo creo, que el impacto de ese sonido, que sí se escuchó en sala, Jay, sí escuchamos la voz de Verdejo hablar con el esposo de Berelis, la hermana menor de Keishla. Y esas son cosas que te quedan. Recuerda que las voces se quedan. Sí. También hemos visto varias fotos de Keishla sonriendo, vimos a Keishla mostrando su prueba de embarazo casera con una sonrisa, hemos visto a Keishla con Félix sonriendo, fotos de ellos juntos, así que poco a poco también se va construyendo un imaginario, que es lo que la defensa está tratando de impugnar o de romper. Cintia, gracias. Continúa tu trabajo allí en el Tribunal Federal. ¿Querías añadir algo? No, que se queden pendientes, que estén pendientes a ti, a nuestros tweets, y que el Tribunal Federal es una experiencia surrealista. Estamos en una sala. Fíjate, algo sí que me llama la atención es la cantidad de alguaciles en sala, que creo que tiene que ver un poco con la tensión que hay entre las familias. La familia de Verdejo se sienta a la izquierda y la familia de Keishla a la derecha. Los abogados de defensa trataron de pedir y lograron inicialmente que la mamá de Keila, estuviera fuera, pero después hubo una reconsideración del Ministerio Público y hace poco ya volvió a entrar en sala. Así que en sala están familiares de las partes. El jurado está viendo a Verdejo, pero también está viendo los rostros de los padres de Keishla. Seguro.